Este pasado 21 de enero se cumplieron 100 años del fallecimiento de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, uno de los líderes de la Revolución Rusa de 1917, que fue la cabeza, de hecho, de esta revolución hasta su muerte precisamente en 1924. ¿Cuál fue su papel histórico? Nos lo han presentado como un gran genio, creador de un nuevo sistema político, económico y social. Hay quienes pues lo recuerdan más bien como un dictador sanguinario. Para entender la vida de Lenin, yo quiero agradecer la presencia a la distancia de Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Él ha impartido cursos en universidades de distintos países y es autor de una veintena de libros y de más de 100 artículos especializados. Juan Francisco Fuentes, profesor, gracias por tomar esta videollamada. Cuéntenos, ¿cuál es el papel histórico con el que debemos recordar a Lenin? ¿Fue ese genio que liberó a una nación que estaba sojuzgada? ¿O más bien es pues este dictador sanguinario del que nos han hablado también? Bueno, fue las dos cosas y seguramente alguna más. En primer lugar, hay que destacar que Lenin creyó que era posible una revolución comunista en un país que, según Marx y sus seguidores, no tenía condiciones históricas para llevar a cabo una revolución de esa naturaleza. Esa es digamos, el principal mérito, hacer posible aquello que muchos de los seguidores de Marx, empezando por el propio Marx, consideraban que era imposible, ¿no? Que uno de los países más atrasados de Europa, con un capitalismo poco desarrollado, con poca clase obrera, en unas condiciones históricas todavía en plena transición, podríamos decir, del feudalismo al capitalismo, que ahí se diera una revolución obrera, es decir, hacer posible una revolución obrera en un país sin clase obrera. Ese fue el gran hallazgo, la gran visión de Lenin. Si fue para bien o para mal ya es otra cuestión. Pero yo destacaría sobre todo esa dimensión voluntarista que le dio al marxismo. Es decir, que no hacía falta que se dieran exactamente las condiciones que Marx había previsto para la revolución socialista para que triunfara, ¿no? Pare- Había atajos, había rodeos y en el caso de Rusia claramente ese atajo fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, de hecho, de alguna manera despedazó la economía y a la sociedad rusa en su momento, pero viene la revolución, viene una primera revolución, hay un grupo relativamente moderado que toma el poder y después detrás vienen los bolcheviques. ¿Nos puede usted narrar un poco qué sucedió entonces? Bueno, la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue desacreditar completamente el sistema vigente en Rusia, es decir, el zarismo y los zares. Tenía un poder simbólico muy fuerte. Entonces todo eso se derrumba la estructura de poder y se produce a partir de ese vacío una revolución llamada burguesa, liberal democrática. Bueno, Lenin llegó a decir antes de la Revolución de Octubre que Rusia era el país más democrático del mundo en ese momento y tal vez tuviera razón, ¿no? Pero una democracia muy débil, una democracia en un país sin condiciones y sobre todo en un país que vivió una guerra tremenda. Lenin, que fue iba a decir un gran estratega, probablemente un gran táctico, más bien un gran jugador de ajedrez, no sé si le venía de ahí, se dio cuenta de la debilidad del gobierno de Kerensky y se dio cuenta de que ahí había una oportunidad de hacerse con el poder en unas circunstancias realmente excepcionales. Y fue relativamente fácil, porque eso no fue una revolución de masas, eso no fue una revolución social como las que había pensado Marx, que se iba a producir en Inglaterra o en Alemania cuando el capitalismo estuviera plenamente desarrollado. Eso fue un golpe de mano muy audaz, ¿no? Al estilo de Lenin. Y se hace con el poder y a partir de ahí impone su dictadura. ¿Cómo fue ese golpe de mano que hizo Lenin ante el gobierno debilitado de Kerensky? Bueno, el poder estaba muy concentrado en Petrogrado, que era el nuevo nombre de San Petersburgo, porque San Petersburgo sonaba demasiado alemán a los rusos y Rusia estaba en guerra con Alemania. Ahí estaba concentrado todo el poder y, por tanto, quien se hiciera con Petrogrado se haría con el poder en Rusia. Luego había que transformarlo en un régimen nuevo. Pero el famoso asalto al Palacio de Invierno fue un golpe de mano protagonizado por un grupo muy audaz, armado, resuelto a todo,
pero realmente muy minoritario. Yo creo que eso indica no tanto la fuerza de los bolcheviques como la debilidad del gobierno de Kerensky y, desde luego, la gran fuerza de los bolcheviques, que era su determinación, o la de Lenin, su decisión de ir a por todas. Y lo consiguieron. ¿Cómo se consolida en el poder Lenin y cuáles son sus medidas una vez que toma el poder? Bueno, se consolida desde luego a partir de la instauración de un régimen de terror que fue identificado así inmediatamente. Es decir, por la creación de un aparato policial muy fuerte y por una dictadura que fue criticada incluso por algunos socialistas o bastantes socialistas fuera de Rusia. Por lo tanto, lo primero es la violencia, es el terror. Lenin es un hombre que no engaña a nadie. Él es partidario de la aplicación de la violencia. Él dijo alguna vez que la guerra es un gran acelerador de los acontecimientos y efectivamente es el secreto de Lenin, darse cuenta que la Primera Guerra Mundial puede llevar a Rusia, era una especie de túnel del tiempo que iba a llevar a Rusia del zarismo al socialismo. A partir de ahí se aceleran los tiempos históricos. Hay una promesa que Lenin tiene que cumplir para que no le pase lo mismo que a Kerensky, que es sacar a Rusia de la guerra, y eso lo cumple y lo cumple enseguida con la paz de Brest-Litovsk, con sacrificios territoriales enormes. Pero sabe que tiene que pagar un precio, y aunque el precio sea alto, esa es la condición inexcusable para consolidar la revolución, para ganar tiempo hasta el siguiente obstáculo que se le presente. No sé hasta qué punto lo esperaba, yo creo que sí. Y el siguiente obstáculo es la guerra civil, que es otra excusa, en realidad, otra coartada para seguir avanzando y seguir avanzando a partir de una maquinaria de terror que funciona a marchas forzadas. En realidad, Lenin gobernó Rusia durante relativamente poco tiempo, unos cuantos años. ¿Cuáles son las circunstancias de su muerte y de su sucesión? Bueno, efectivamente, dirige un poder muy personalizado y un poder carismático. Realmente había motivos para considerarlo un visionario, para creer que era posible llevar a cabo esa revolución y luego consolidarla. A pesar de su condición de visionario, era un hombre pragmático que se dio cuenta de que había que hacer una serie de renuncias si quería consolidar el socialismo en un país que estaba en unas condiciones tan precarias, saliendo de una guerra atroz, con un aparato político y económico que se había derrumbado durante la guerra y la revolución, y un régimen que tenía muy pocos apoyos y que era muy débil. Hay que tener en cuenta que cuando se celebran las elecciones democráticas, porque hay un compromiso de convocar una asamblea constituyente, se celebran esas elecciones y los bolcheviques quedan en franca minoría. Y lo que hizo Lenin fue directamente decretar la disolución de la Asamblea Constituyente. La coartada es siempre la guerra. Primero la Primera Guerra Mundial, luego la guerra civil, que da una cobertura bélica al funcionamiento del terror y a la implantación de lo que se llamó el comunismo de guerra. Es decir, una primera fase de transición abrupta, acelerada, muy complicada, traumática del capitalismo, ese capitalismo temprano que se había instalado hacia el socialismo, es decir, hacia la socialización de los medios de producción. En realidad, aunque Lenin muere en enero del 24, desde el año 22, a partir del primer ataque que sufre, está en unas condiciones que no le permiten eh, manejar directamente la situación, y por tanto hay ya un cierto vacío de poder del 22 al 24 y hay un proceso de sucesión en ciernes. ¿Cómo se resuelve el proceso de sucesión? Bueno, había dos candidatos en principio, que eran Trotsky y Stalin, no se podían parecer menos. Trotsky era judío, era un intelectual, era un orador brillante, era un líder carismático, sobre todo del Ejército Rojo, creado en gran medida por él, era uno de los grandes héroes de la Guerra Civil. Stalin era un burócrata, era un hombre oscuro, era georgiano, hablaba ruso con un acento georgiano muy fuerte, era un hombre más bien tímido, de despacho, no se podían parecer menos. Eh, Probablemente el candidato favorito de Lenin, desde luego de su mujer, era Trotsky, pero salió Stalin. Y salió Stalin porque jugó en ese duelo entre los dos, jugó mucho mejor sus bazas. Probablemente Trotsky subestimó a Stalin, que efectivamente daba la impresión de ser un hombre muy gris, muy mediocre,
Y Stalin se hizo con el poder e instauró una dictadura personal atroz, a la que en gran medida se ha querido responsabilizar del terror de la Revolución Rusa, pero que en cierta medida continúa las pautas marcadas ya por Lenin en su momento. Es decir, que el tránsito al socialismo lo justificaba prácticamente todo. Las nuevas políticas, la nueva política económica de Lenin que instauró, que impulsó poco antes de su muerte, algunos lo han visto como un intento por cambiar el rumbo, por dejar de lado el socialismo, el comunismo a ultranza. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es así. Le decía antes que Lenin, que era un gran pragmático, a pesar de su condición de visionario de un mundo en el que nadie creía, por lo menos en Rusia, a tan corto plazo, hizo una serie de renuncias. Una, la firma de la paz con Alemania a un precio altísimo. Otra, esa especie de renuncia al socialismo inmediato, al comunismo express, que fue la nueva política económica, que efectivamente tuvo mucho de transición lenta, más lenta de lo previsto, del capitalismo al socialismo, a partir de la instauración de un modelo mixto de economía pública y privada, de propiedad estatal y propiedad privada para incentivar la producción, para acelerar la modernización y la reconstrucción económica del país. Y por tanto, bueno, era añadir un tramo imprevisto a la transición del capitalismo al socialismo, y era un puro ejercicio de pragmatismo. ¿Qué tanto control tuvo Lenin sobre su sucesión? Ya había tenido un ataque, nos decía. ¿Fue una sucesión que se le fue de las manos? Sí, se le fue de las manos, primero porque cuando muere Lenin lleva ya varios meses, podríamos decir, fuera de combate, y por tanto la fase final de ese interregno, como se ha llamado alguna vez, de Lenin a Stalin, él no la controla. No es que la controlara, pero quiso intervenir algo la mujer de Lenin, Krupskaya. Y desde luego Stalin no era el candidato de la mujer de Lenin, claramente. Y por tanto la cosa se les fue de las manos a Lenin y a su mujer. Stalin supo jugar sus bazas, y yo creo que se benefició por un lado de esa especie de vacío de poder que se produce en la última etapa de Lenin, por otro lado de los errores que cometió Trotsky, que se creía y seguramente lo era, muy superior a Stalin en muchas cuestiones, excepto en algo en lo que Stalin era realmente un maestro, que era el manejo del poder, el manejo de los resortes del poder, el manejo de los tiempos del poder. Si hubiera que hacer una evaluación histórica de Lenin en unas cuantas palabras, ¿cuál sería? Bueno, primero fue un visionario, segundo fue una mezcla bastante insólita de intelectual y hombre de acción. Esa combinación de intelectual con una formación sólida y hombre de acción no es nada común. Tampoco lo es esa doble dimensión de Lenin como visionario, por un lado, alguien que ha visto un mundo que en gran parte se lo imagina a él, pero consigue hacerlo posible. Y por otro, un hombre muy pragmático, que es consciente de que hay ciertas cosas en la historia y en la vida que tienen un precio. Y él estuvo dispuesto a pagarlo. Uno de los comentarios más curiosos y menos conocidos sobre la muerte de Lenin, en cuanto se produce, lo plasma Joseph Goebbels, el futuro ministro de propaganda de Hitler. En ese momento, el año 24, es un joven nazi, y en su diario apunta la noticia de la muerte de Lenin en términos francamente elogiosos. Y no es de extraño. Bueno, pues También los nazis creyeron que se podían dar saltos en el vacío. Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia en la Universidad Complutense, gracias por esta conversación. Encantado. Gracias a usted. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.